serie que inicié el miércoles pasado, el domingo pasado, la entrada triunfal. Creo que esta serie nos ha ayudado, nos ha bendecido, pero hoy quiero hablar de algo muy importante. Por eso quise dejar este sermón que ya tenía preparando desde hace tiempo, pero lo quise dejar para el día de hoy. Hoy quiero cerrar con algo muy importante y quiero hacerle una pregunta a toda la iglesia. Usted nunca se ha pensado, sí, diremos, bueno, pues Cristo es Dios y tenía un propósito, pero ¿usted no ha pensado alguna vez por qué Cristo, cuando vino a este mundo y sabía lo que le esperaba, por qué aún así decidió venir para cumplir un propósito? ¿Nunca se ha puesto a pensar que pudo haber sido de otra manera? Yo siempre he pensado, ¿por qué si Jesús sabía, cuando Él vino a este mundo, sabía lo que le esperaba? Sabía que aunque hiciera milagros, la gente lo iba a rechazar. Sabía que iba a pelear con la religiosidad y con los religiosos de ese tiempo. Sabía que su mensaje no iba a ser muy popular, porque eso de que si alguien te hiera en una mejilla, ponle la otra, pues no es popular. No es popular que Jesús diga, si alguien te pide que lo cargues una milla, porque para los que no saben, esa era una ley romana. A un romano que iba cargado le podía decir a un judío, llévame esta carga, y el judío no podía renegar. Era una ley que tenía que obedecer, de otra manera sería castigado. Entonces Jesús dice, si un romano te pide que lo cargues una milla, cárgalo dos. Es impopular. Todo lo que tenga que ver con nuestro sacrificio es impopular, o sea, nada tiene que ver. Uno no quiere sacrificarse de pronto. Entonces ese tipo de sermones es impopular. La gente quiere oír cosas como que te vas a empoderar, como cosas de esas. Y Jesús vino con un mensaje que no le iba a agradar a muchos. Pero la pregunta es, ¿por qué lo quiso hacer? ¿Por qué? Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Pero ¿por qué Jesús lo quiso hacer? Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Y quiero que me ponga toda su atención. Yo le quiero hablar acerca de pondré mi espíritu en ellos. ¿Y qué cosa tan importante? Y al estar estudiando esto, me doy cuenta de muchas cosas. Y empiezo a entender muchas cosas acerca de esto. Por ejemplo, Marcos 10:33, escuchen. He aquí, dijo Jesús a sus discípulos, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Yo pregunto, ¿por qué? Es más, escuchen, ¿cuántos se acuerdan de Pablo, aquel profeta, si mal no recuerdo, llamado Agabo? Puedo estar mal en el nombre, pero ese profeta levanta un cinto y dice, el dueño de este cinto va a ser atado, encarcelado, y va a subir a Roma, y allá va a ser juzgado, y quizás allá va a ser muerto. La iglesia empezó a llorar porque ese cinto era de Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia, ¿por qué lloran, hombre? No pasa nada. Ahora usted dirá, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Jesús le pasó lo mismo. Jesús dijo, voy a subir a Jerusalén, pero voy a subir para morir. Estoy preparando todo, la última semana de mi vida va a ser increíble, pero voy a morir. Yo pregunto, ¿qué nos hace aceptar ese tipo de cosas? ¿Por qué Jesús aceptó morir en la cruz? ¿Por qué aceptó que cuando iba a subir a Jerusalén iba a morir? ¿Qué lo llevó a eso? ¿Por qué pensó de esa manera? Es más, Isaías lo reafirma y dice, angustiado él y afligido. No. ¿Qué lo llevó a callarse? ¿Qué lo llevó a aceptar, si usted me lo permite, el destino que Dios le trazó? A veces Dios nos traza un destino que no nos agrada. A veces Dios nos hace pasar por cosas que no nos agradan. O todo lo que Dios te dice que hagas te agrada. A mí no. No todo lo que Dios me pide me agrada, pero sé que lo tengo que hacer. Escuche lo que el Señor dice, porque el Señor está anunciando su muerte. Isaías lo refleja. Isaías nació aproximadamente 700 años antes de que Cristo naciera. Y Isaías ya tenía una visión de esto y dijo, angustiado él y afligido.
no abrió su boca. En otras palabras, escúcheme, aceptó lo que Dios dijo. Y a veces, iglesia, aceptar lo que Dios dice es complicadísimo. Dice la Biblia, no abrió su boca, como cordero fui llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no. Es más, cuando Pedro saca la espada, le corta la oreja a aquel siervo llamado Malco, Jesús dice: Pedro, ¿no entiendes? Yo puedo orar y mi Padre me puede mandar 12 legiones de ángeles y yo puedo salir victorioso de esto, pero entiende, tengo un propósito que cumplir. Y lo voy a hacer porque estoy convencido de hacerlo. Y la pregunta sigue en pie: ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó a aceptar ese destino? Miren lo que dice Mateo 26:55. En aquella hora Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Imagínense cómo fueron por Jesús, como si fuera el peor de los delincuentes. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me hiciste nada, no me prendiste. Mas todo esto sucede, escuche lo que dice el Señor, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, qué triste. Imagínese usted, no solamente era que él iba a venir, si usted me lo permite, humanamente para sufrir, porque todo le daría la espalda, el mundo religioso estaría en contra de él, subiría a Jerusalén para que lo maltrataran y luego sus seguidores lo abandonarían. Es un panorama horrible, feo, que a nadie nos gusta, pero que a veces hay que seguirlo. ¿Qué llevó a Jesús a soportar todo eso? Todavía, aparte de eso, Pedro, se cumple lo que el Señor le dice. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró. Aún Jesús sabía que lo iban a traicionar. ¿A quién le dan ganas de hacer la voluntad de Dios bajo ese esquema? Porque a veces cuando nos enseñan que hacer la voluntad de Dios, escúchelo, no hombre, te va a ir, no, van a hacer cosas maravillosas. Y sí, porque la voluntad de Dios es, pero eso es al final, no en el proceso. Va de nuevo, eso es al final, no en el proceso. Por eso qué importante es entenderlo. De pronto nosotros, Dios nos dice algo y wow, queremos hacerlo, y no nos damos cuenta que va a haber dificultades. Pero insisto en la pregunta: ¿qué llevó a Jesús a aceptar esto? Creo que la respuesta empieza en Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Si Jesús no piensa como el Padre, no hace nada. Escúcheme bien, por favor. Si Jesús no piensa como el Padre, no sucede nada. Va de nuevo. Si Jesús no piensa como el Padre, no sucede nada. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros, que Dios nos hable y nos diga? Es más, ¿qué tiene que suceder cuando Elías se enfrentó a Acab y Acab lo buscaba para matarlo y cortarle la cabeza? ¿Qué tiene que suceder para que tú digas, Dios te diga: sabes una cosa, quiero que vayas delante de Acab, pero Acab me quiere matar, si me ve me va a cortar la cabeza? ¿Por qué? Porque había 3 años y medio que no llovía, y a causa de la sequía habría hambre. Y la sequía fue declarada por el profeta. Entonces imagínense, Dios le dice: ve y preséntate a Acab. Y aquel: pero Señor, o sea, tú quieres que me maten. Ahí va. ¿Por qué Elías fue?
¿Por qué Elías fue a presentarse acá aunque había una sentencia de muerte? Escuche. Porque concordaba con el Padre. Nadie de nosotros que no tengamos el Espíritu de Dios, y al hablar del Espíritu de Dios no estoy hablando de hablar en lenguas, de que te dé así, no, estoy hablando de que cuando tenemos el Espíritu de Dios, estamos conectados en el mismo sentir, en la misma pasión, y estamos decididos a hacer lo que Él nos pide. ¿Por qué, pastor? Porque pensamos igual. Cuando nosotros tenemos eso que Jesús tenía, yo y el Padre una cosa somos. En otras palabras, escuche, yo tengo el Espíritu del Padre, y lo que el Padre me dice, yo lo voy a hacer aunque no me agrade. ¿Por qué? Porque tenemos la misma visión, vamos a donde mismo. En otras palabras, queremos lo mismo. Por eso, no se enoja por lo que le voy a decir. Digo, aunque es resurrección, tengo que aprovechar que están aquí. Ahí va, escúcheme, porque esto se va a poner interesante. Por ejemplo, cuando yo le digo a la iglesia, vamos a comprar este terreno, ¿cuántos están de acuerdo que hay que comprar ese terreno? Ya ve cómo todos no dijeron amén y todos no levantaron la mano, pero ahí le va. Escúcheme. No levante la mano ni nada, pero yo le aseguro que aquí hay personas que no han levantado una promesa, que no han traído un mueble, un aparato eléctrico, electrodoméstico, que no han hecho nada. Y la pregunta es, ¿por qué? Es que es bien sencillo. No tienen el mismo espíritu del pastor. Porque si tuvieran el espíritu del pastor, tuvieran el compromiso y verían lo que el pastor ve. Es que cuando yo empecé a estudiar esto, me di cuenta de tantas cosas, que yo digo, cuando alguien está de acuerdo contigo en la visión que tú tienes y piensa como tú y dice, yo pienso como él. Usted dice, yo participo. Porque tenemos el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo anhelo. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que esta casa sea de verdad la casa permanente de Dios. Que dentro de algunos años no nos saquen, sino que estemos aquí. ¿Por qué? Porque hicimos todo el esfuerzo, tenemos la misma visión, y cuando la iglesia tiene la misma visión, cosas grandes pueden suceder. ¿Sabe qué es lo que más le afecta a una iglesia? Y Jesús lo dijo, un reino dividido. Es decir, un reino que no piensa. Imagínese usted Jesús que no piense como el Padre, no hubiera sucedido nada. Las cosas para que sucedan tenemos que tener el mismo espíritu. ¿Por qué los creyentes decimos, pase lo que pase, venga lo que venga, voy a amar a Jesús? Porque ese fue el corazón de Jesús. Pase lo que pase, voy a cumplir el propósito de Dios. Y cuando usted y yo tenemos el mismo espíritu, nada nos va a hacer retroceder de seguir amando a Cristo Jesús. Por eso cuando la iglesia no tiene el mismo espíritu, la misma visión, algo sucede en nuestra vida, algo pasa dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con los propósitos de Dios? Juan 17:21. Mire la oración de Jesús, porque es impresionante. Para que todos sean. Ahí va. Sammy, a lo mejor tú y yo podemos tener diferencia de opiniones, pero en lo que no tenemos diferencia es en el objetivo. Si me comprendió, quizás yo puedo tener diferencias con el Chente. Digo, para los que no saben, es el Chente. Puedo tener diferencias de opinión, pero no en la visión. Por ejemplo, si yo le dijera a usted ahorita mismo, hermano, lo veo en el arco. ¿Sí saben cuál es el arco? Ahora no me salí con qué. ¿Cuál es, pastor? ¿Sí sabe cuál es el arco? Levante la mano. Calzada y Pino Suárez. ¿Sí? Es Pino. Ahí está el arco. Chihuahua ni parece regio.
Si yo le dijera a los hermanos, allá los espero, yo le aseguro que unos se irían por la autopista, irían todo y bajarían. Otros irían por toda la Reynosa, vámonos. Todos iríamos quizás por diferente rumbo, pero el objetivo es llegar a donde mismo. Podemos tener diferencias de opiniones, pero no en el reino de Dios. El reino de Dios, por eso Jesús oró para que todos sean uno. Y no quiere decir, escuche, porque si usted revisa la Biblia, los apóstoles tuvieron broncas. Pero cuando Jesús dijo que todos sean uno, no hablaba que los dos andaban de manita sudada. No, hablaba, Señor, que todos tengan la misma visión, el mismo espíritu, el mismo deseo, el mismo anhelo y el mismo objetivo. Unos de una manera, otros de otra manera, pero que a final de cuentas todos lleguen al mismo destino. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos convence, nosotros vamos a llegar. Por eso cuando alguien dice, pastor, es que sabe una cosa, pastor, yo económicamente no estoy bien, pero sabe una cosa, yo creo en la visión. Y sabe una cosa, aquí traigo un mueble para que lo vendan. De formas diferentes llegamos al mismo objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Espíritu. Vamos a donde mismo. Aquel que dice, ay no, pues yo vengo a la iglesia porque pues no hay otra cerca, no hay otra que tenga clima. Usted viene, pero no coopera ni participa en nada. ¿Por qué, pastor? Porque no somos del mismo Espíritu. Y qué interesante es la oración de Jesús, porque eso me dice, todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo. Que también todos ellos sean uno en nosotros. Es decir, no es tu visión, no es mi visión, es la visión de Dios. Va de nuevo. No es tu visión, no es mi visión, es la visión de Dios. Porque cuando todos somos uno, todos queremos ser uno con el Padre. Porque esa es la visión correcta. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y una vez, Señor, que la gente ha logrado el mismo objetivo, el mundo va a creer que Dios está con nosotros, porque un reino unido va a prevalecer. Por eso qué importante es comprender lo que la Biblia dice. Y es más, Ezequiel, escuche, porque Ezequiel es interesante. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Escuche. No solamente, gente, cuando Dios habla de poner el espíritu, no solamente está hablando de su espíritu en nosotros, está hablando de sus convicciones. Está hablando de sus deseos, está hablando de sus anhelos, está hablando de poner en nosotros lo que Él quiere. Por eso la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Es decir, cuando Dios habla a Ezequiel, le dice, voy a poner mi espíritu en ellos. Voy a poner mi espíritu en ellos. ¿Qué está diciendo Dios? Los voy a hacer que piensen de la misma manera, que tengan el mismo objetivo, que todos ellos quieran hacer lo que tú los estás llamando a hacer, porque es la única manera en que vamos a lograr las cosas. Pondré mi espíritu en ellos, escúchelo, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ah, qué interesante la palabra de Dios. Yo pondré mi espíritu, y cuando Él pone tu espíritu, es decir, Él pone su anhelo, su deseo, te enseña el camino. Tú dices, wow, ya sé por dónde. Y el cristiano, escuche, aquel creyente que tiene el Espíritu de Dios, y al hablar del Espíritu, escúchelo, no estoy hablando solo de esa emoción que hay dentro de, ay pastor, pues es que ya hablé en lenguas, ay pastor, pues es que ya me caí. No, estoy hablando de convicciones. Dios te pone convicciones profundas en tu corazón. Por eso pueden venir a nuestra vida tantas situaciones, pero permanecemos de pie. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu, sus convicciones dentro de nuestra vida. Ezequiel lo dijo, el Señor le dijo, voy a poner mi espíritu en vosotros. Pero mire cómo lo dice Pablo. Mas vosotros no vivís según, sino según. Ahora,
Ponga atención en lo que sigue. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que la necesidad, la pasión, el deseo de Dios está en ustedes, no van a vivir en la carne. Por eso ahí le va, iglesia. Dejar el pecado no es complicado cuando tienes el Espíritu de Dios. No, va de nuevo porque esa me gustó. Dejar el pecado no es difícil cuando tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Por qué, pastor? Porque tengo la convicción de Dios. El apóstol Pablo es el más claro ejemplo. Un hombre perverso, malandro, como algunos aquí eran. Pero ¿qué pasó cuando tuvo el encuentro? Cambió. Cambió, ¿por qué? Porque entendió, Dios puso en él algo glorioso. Por eso el Señor dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene, ¿qué dice? No es de él. Si alguno no tiene ese Espíritu de Cristo, ¿cuál era el Espíritu de Cristo? Hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuál era el Espíritu de Cristo? Voy a llegar hasta el último, porque eso es el deseo de Dios. Ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. Por eso Isaías lo dice así: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Imagínense lo que Dios busca hasta que tu vida sea transformada, hasta que seas alguien productivo en Dios. Y la única manera es que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida y podamos pensar, tener la visión que el Señor tuvo cuando estuvo en esta tierra, porque es la única manera de lograrlo. Zacarías lo dice así: entonces respondió, escuche, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con, ni con qué es, con qué es, no es con espada, no es con ejército, sino con, ahí va, escuche, Dios le está diciendo a Zorobabel, vas a enfrentar un ejército, pero entiende una cosa, tú lo enfrentas no porque tengas espada, no porque tengas un ejército, ni porque tengas fuerza. Lo enfrentas porque hay una convicción dentro de ti de ser completamente libre. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor dice, que cuando su Espíritu está en nosotros, tenemos la fuerza de Dios para salir adelante. Es más, Moisés mandó a reconocer la tierra prometida. Moisés mandó a espías a reconocerla, y según la Biblia, desde el desierto de Parán hasta Hebrón, ellos fueron los espías, 12 espías, 40 días, y reconocieron la tierra y dijeron, wow, qué hermosa tierra. Aproximadamente fueron 402 kilómetros los que recorrieron los espías desde el desierto hasta Hebrón. Aproximadamente se cree que fueron 402 kilómetros los que recorrieron, reconociendo la tierra prometida. Escuche, y cuando llegaron, Números 13:30 nos dice, entonces Caleb hizo al pueblo callar. ¿Por qué? Porque dijeron, wow, miren el fruto de la tierra, es algo increíble. La tierra casi produce sola, como Dios lo dijo. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero llegaron los otros 10 y dijeron, no, porque ahí hay gigantes, no, porque ahí viven los hijos de Anac, no podemos porque son más grandes que nosotros. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte
que nosotros. Y luego Josué lo reafirma y dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová. Y vamos a ver lo que dijo Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto, no quiero que lo diga fuerte, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él. ¿A qué se refiere Dios? ¿Que acaso los 12 que fueron no eran principales? No era gente que conocía, que había visto milagros. Claro que sí, la gente puede ver milagros, pero no puede tener el mismo espíritu. Escuche, el Señor le está diciendo a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro. Ahí va, escuche. Moisés, que era el líder, y Caleb tenían el mismo espíritu. Es pregunta. Va de nuevo. Moisés y Caleb tenían el mismo espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los dos dijeron: sí la podemos conquistar. Cuando la iglesia, escuche esto, tiene el mismo espíritu que el pastor, la iglesia dice: vamos a comprar el terreno. Muchas gracias, Dios los bendiga. Cuando la iglesia tiene el mismo espíritu, ¿sabe lo que la iglesia dice? Vamos a echarle ganas y lo vamos a lograr. ¿Por qué? Hace poco un hermano de la iglesia, pues yo creo que me vio medio agüitado. Me tocó la puerta de mi oficina y me dice: pastor, no se aflija, le quiero recordar lo que le dije hace años. ¿Qué? Que todo lo que usted hace, Dios lo prospera. Palabras que son como un agua en el desierto. Ahora, ¿por qué? ¿Será un antojo mío comprar aquí? Pienso en mis hijos, mis nietos, mis tataranietos como en sus nietos. Porque yo quiero que este lugar sea un lugar donde se adore el nombre precioso de Jesús y que nunca jamás nadie nos pueda sacar, porque esto es del Señor. Y cuando la iglesia piensa de esa manera, dice: vamos a conquistar. Dios envió a dos, entre los incrédulos mandó a dos que creyeron en la visión, porque estaban unidos con Moisés. Estaban unidos en la visión, es decir, es como si Caleb y Josué estuvieran en la mente de Moisés y estuvieran viendo lo que Dios le está diciendo. Porque yo quiero decirle algo, iglesia, y aquí es muy importante: la visión sobre lo que va a suceder en este lugar, Dios me la da a mí. Y usted decide si me cree o no. Va de nuevo. La visión de lo que va a suceder en este lugar, Dios me la da a mí. Y usted decide si cree a la visión de este pastor o no cree. Dios puso la visión en Moisés, y Josué y Caleb dijeron: yo le creo. Yo creo en lo que Dios habló. Es más, creo que Dios le habló a Moisés. Y si él dijo que vamos a conquistar la tierra, no importa que haya gigantes, lo vamos a lograr, porque tenemos el mismo. Pero pudo más el espíritu que aflige, que trae derrota y que hace retroceder. Y me encanta como Dios, porque esta palabra la da Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, escúchelo,
tuvo la decisión, la visión, la firmeza de creer a lo que Moisés había dicho. Por eso qué importante es que nosotros como iglesia tengamos el mismo espíritu. Luego, escuche lo que Dios hace. Ahora pues, escuche esto. Cuando Dios llama a Moisés, le dice: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has. Moisés, vamos a estar en sintonía tú y yo. Moisés, tú vas a hablar lo que yo te diga, vas a hacer lo que yo te diga. En otras palabras, Moisés, vas a tener mi espíritu sobre tu vida y van a suceder muchas cosas. Y luego Dios reafirma, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido por... No, díganlo, no le saque. A las 3, 1, 2, 3. Ah, flojos. 1, 2, 3. Yo te he constituido Dios. ¡Wow! Moisés, voy a poner mi espíritu en ti, de tal manera que lo que vas a hablar va a suceder, Moisés. ¡Wow! Imagínense cómo Dios estaba poniendo su espíritu en Moisés. Te he constituido como un Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tú. Ahí va. ¿Por qué? Porque Faraón se creía un Dios. Para los egipcios, Faraón era un... Te voy a constituir y les voy a demostrar a ellos quién soy yo a través de tu vida. Escuche. En otras palabras, cuando tenemos el Espíritu de Dios, la convicción de Dios, el sentir de Dios, nada nos va a detener, iglesia. Y no estoy hablando solamente como iglesia, estoy hablando de forma individual. Que lo que tú hagas, Dios lo va a prosperar si tú lo puedes creer. ¿Por qué? Porque tienes la convicción que Dios está contigo. O sea, qué importante es tener el Espíritu de Dios. Mire lo que dice Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Llegaron al desierto, llegaron al mar, Sammy. ¿Y ahora qué hago? Escuche, porque esto está interesante. Yo veo como que Dios le dijo: no te dije que ibas a ser como un Dios para Faraón. No te lo dije. O sea, no te dije que todo lo que abra tu boca va a suceder. ¿Por qué clamas a mí? Porque ese es un regaño de Dios. ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te dije que para Faraón tú eres como un Dios. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. La Biblia dice que Moisés tocó el mar con su vara y el mar se abrió. Imagínese. Es más, para usted creer, usted tiene que tener el mismo Espíritu de Dios que se llama convicciones. Porque para el que cree, pero yo tengo que aprender a creer, tengo que tener el Espíritu de Dios en cuanto a la convicción de mi vida. Y Dios le dijo a Moisés: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el Espíritu que está en ti. Ahí va. Moisés tenía un problema con el liderazgo. El primer liderazgo que le aconsejó su suegro Jetro no funcionaba. Funcionó por un tiempo. Según los cálculos que hicimos, aproximadamente 110,000, 101, 131,000 líderes se necesitaban para gobernar de acuerdo a la instrucción de Jetro, un pueblo de 1,000,000 de personas. Imagínense qué liderazgo tan grande y tan complicado. Luego Moisés empezó a tener problemas y Dios le dice: tengo la respuesta, Moisés, para tu vida. Escuche: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Qué interesante. Cuando Dios toma el espíritu del líder espiritual y lo
pone sobre aquellos que colaboran. Y entonces es cuando las cosas empiezan a suceder. ¿Por qué? Porque Dios pone el mismo deseo. Lo que yo pienso, ellos lo piensan. Lo que yo visiono, ellos lo visionan. Lo que yo veo en mi cabeza en el reino de Dios, ellos lo pueden visualizar. ¿Por qué, pastor? Porque Dios puso el mismo espíritu que está en mí, lo puso en aquellos que colaboran. Es como las iglesias avanzan o se detienen. Por eso qué importante es entender esto. Cuando Dios pone ese espíritu en nosotros y dice: y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Qué impresionante es Dios cuando habla acerca del espíritu. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Wow. Qué interesante es Dios. Cuando deja de haber cuestionamientos y empieza a haber apoyo. Porque cuando empieza a haber apoyo entendemos la visión y hacia dónde vamos. Iglesia, si queremos avanzar como iglesia e individualmente, tenemos que aprender a que debemos de ser llenos del Espíritu de Dios primeramente, pero también de la visión del Espíritu que tiene el pastor hacia dónde vamos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos formamos la iglesia y el reino de Dios. Y algo parecido le pasó a Eliseo. Todos saben que Elías le dijo: muy pronto voy a desaparecerme, Dios me va a llevar, así es que dime qué es lo que quieres. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a un lado y a otro, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté. ¿Qué le pidió? La gente dice: ay, pastor, pues es que Eliseo quería ser poderoso como Elías. Escuche, hay gente que tiene ministerios, dones, talentos, y perdóneme lo que le voy a decir. ¿Me va a perdonar? Al cabo viene medio dormido, hombre, no pasa nada, ni cuenta se va a dar de lo que voy a decir. Hay gente que tiene dones, talentos, ministerios, pero son flojos. Pero son flojos. ¿Sí? Y creen que por lo que tienen son bendecidos. Y yo te digo, por lo que tienes, estás muy comprometido. El ministerio, lejos de decir: ¡ay, gracias Dios!, es como una bomba que traes en las manos, que te puede tronar si no lo pones a funcionar. Eliseo no le estaba pidiendo otra cosa más que: ¿sabes una cosa, Elías? Yo quiero ser como tú, intrépido, aguerrido. No le temía a nada ni a nadie. Era un hombre con una visión. Es más, de hecho, cuando Juan el Bautista decía que el espíritu de Elías estaba sobre él, imagínense qué importante era Juan el Bautista y era Elías, qué importantes eran. Que Eliseo dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu, quiero ser como tú, pero corregido y aumentado. Quiero tener la pasión, el deseo, el trabajo, todo lo necesario. Es más, quiero pensar como tú, quiero hacer la obra de Dios como tú la haces, quiero ir y caminar contigo. ¿Por qué? Cuando Eliseo caminó con Elías, no era un estorbo, era una bendición. Y mire lo que Dios le dijo: yo quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Va a ser doble trabajo, va a ser doble chamba, no importa.
No importa, la Biblia dice que cuando los carros de fuego subieron a Elías, escuche esto, y tomando el manto de Elías, porque la Biblia dice que a Elías se le cayó el manto, lo vio Eliseo, el manto como Moisés la vara, se le cayó el manto. Dice la Biblia que aquel hombre fue, lo levantó y dijo, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Espíritu, diga conmigo el espíritu. Diga conmigo mismo espíritu, mismo anhelo, misma pasión. Cuando tenemos el mismo espíritu como iglesia, por eso las iglesias crecen, porque tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma pasión. Una iglesia donde no está compartida la visión dejará de crecer. Por eso es importante entender, mis amados, que cuando este pastor les dice algo, no se lo dice porque se le ocurrió. Tenemos una visión. Es más, mi visión es que dentro de algún tiempo vamos a tener que hacer 4 o 5 reuniones en domingo en este lugar. Entre semana vamos a tener que hacer más. ¿Por qué? No hablo por la cantidad, hablo porque extenderemos el reino de Dios. Porque a final de cuentas, esa es la visión de Dios. No es llenar iglesias, es hacer la obra de Dios. Pero el que hace la obra de Dios se le llena la iglesia. Escúchelo. La intención no es trabajar para llenar, la intención es trabajar y el efecto es llenar. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? Por eso qué importante es tener el mismo espíritu en nuestra vida. Es más, ahí va, quiero ir terminando con su paciencia porque todavía me falta mucho. Primera de Samuel. ¿Cómo enfrentó un jovencito? Un jovencito. Se cree que tenía entre 15 y 17 años David cuando enfrentó a Goliat. La pregunta es, ¿por qué lo enfrentó? Un hombre de casi 3 metros de alto, que su sola espada pesaba más de 80 kilos. ¿Cómo? Como un jovencito. La Biblia dice que David era rubio, de hermoso parecer. ¿Cómo? ¿Cómo pudo enfrentar a un gigante? Y veamos lo que dice la Biblia. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo David a Saúl, ve y Jehová esté. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Un jovencito inexperto enfrenta a un guerrero adiestrado, preparado para la guerra. Pero escucha esto, iglesia. El Espíritu de Dios estaba en David. A muchos nos encanta que venga el Espíritu de Dios y que hablemos en lengua y que nos dé así como que otros que se caigan. Digo, qué bueno. Pero el mayor efecto del Espíritu Santo es cuando Él nos pone la visión que Cristo tiene sobre su iglesia. La mejor llenura del Espíritu Santo es cuando Él viene sobre nuestra vida y nos revela la obra preciosa de Cristo y nos motiva a seguir haciendo lo que Él empezó hace más de 2000 años. Porque esta obra no se ha terminado. Es más, escuche, Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dijo el Señor? No se vayan de Jerusalén. Quiero que se queden ahí. Y según las cuentas se quedaron 10 días en el aposento alto.
No se vayan de Jerusalén, porque quiero que me sean testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último. Así es que quédense ahí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu. Pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Sucedieron milagros el día del Pentecostés? No, ninguno, ni uno solo. ¿Cuál poder? Porque van a recibir poder. Pero la pregunta es, ¿cuál poder? Si no hicieron milagros, señales, maravillas, no hubo. ¿Pero qué hubo? Una convicción profunda de la obra de Cristo en el corazón de los apóstoles. Una convicción profunda que ellos empezaron a proclamar el mensaje. Y el apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús, que le cortó la oreja a uno, que huyó cuando Cristo fue apresado, ese hombre dijo: Cristo, que vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y empezó a proclamar un mensaje impresionante. ¿Por qué, pastor? Porque recibió la convicción, el Espíritu de Dios, la visión de Dios, el anhelo de Dios en su corazón. Y cuando la iglesia es llena del anhelo de Dios, el pastor no tiene que decirle a la iglesia: traiga una invitada. ¿Por qué, pastor? Porque esa convicción debe de estar en tu vida, sin que el pastor te lo diga. Si usted vive en unión libre, no es algo que el pastor se lo tenga que estar diciendo. Es algo que si usted tiene la convicción de Dios, lo corrige porque lo corrige. ¿Sí o no? Porque llega la convicción, la manera de pensar de Dios. La convicción de Dios en nuestra vida empieza a llegar porque recibimos el Espíritu de Dios. Y es la única manera en que seremos testigos de Dios en este mundo, cuando tenemos las convicciones en nuestra vida y en nuestro corazón, cuando empezamos a pensar como el Señor piensa. Es más, la Biblia dice que Cristo, Lucas 3:22, y descendió cuando fue a las aguas bautismales, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo. Aún Jesús a mí tuvo que ser lleno para tener esa convicción que dijo: voy a Jerusalén, me van a matar, pero voy a cumplir el propósito. Tuvo que tener esa convicción profunda en su corazón para saber que eso iba a pasar. Todos aquellos creyentes que no solamente hemos sido bautizados, porque no se necesita, escúcheme, hablar en lenguas, temblar o caerte para tener convicciones profundas. No lo necesita, porque la Biblia dice que desde el momento que creímos, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, empezó a habitar en nosotros, nos da la fuerza y la convicción. Por eso usted pudo dejar el alcohol, pudo dejar las drogas, pudo dejar el pecado. ¿Por qué? Porque hubo una convicción que vino a su corazón de tal manera que tuvo poder para dejarlo. ¿Alguien me está comprendiendo? Cuando nosotros creemos en esto, cuando empiezan a suceder cosas. Jesús, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quiero terminar. Hechos 9, 15 al 17, escuchen. El Señor le dijo a Ananías: ve. Porque Ananías no quería ir a orar por Saulo, porque acababa de tener una experiencia con Cristo.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. Y si Saulo, ese hombre peligroso, no hubiera recibido el Espíritu. Ahora escuche, ahí dice la Biblia que él habló en lenguas, pero recibió una convicción profunda de la obra de Dios. Recibió una convicción profunda que empezó a ver el plan de Dios para este mundo. Empezó a ver cómo Dios veía este mundo, de tal manera que él entregó su vida por una convicción. Amada iglesia, para poder avanzar en la vida espiritual, en la vida cristiana, es más, para que usted pueda avanzar en la vida cristiana, usted tiene que tener el Espíritu de Cristo, pensar como Cristo, hacer las cosas como Cristo, ver la visión que tuvo Cristo en la vida. Para poder hacer, para lograr algo como iglesia, usted tiene que tener la visión del pastor, hacia dónde vamos, que el pastor dice eso y usted dice: yo creo en lo que el pastor dice y lo vamos a hacer. Son cosas que tiene que haber en el corazón para que la obra de Dios se dé. Y quiero decirles, quiero ir terminando, pero primero a los Corintios, escúchenlo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora escuche. ¿Quién le instruirá? Son preguntas que quizás alguien dice no tienen respuesta, pero la respuesta viene ahí. Mas nosotros, ¿qué significa que usted y yo tengamos la mente de Cristo? Tenemos la forma de pensar de Cristo, los anhelos de Cristo, la visión de Cristo, la forma de vida de Cristo, porque tenemos la mente, pensamos como Cristo pensaría, hacemos las cosas como Cristo las haría. Buscamos a Dios como Cristo lo buscaba. Por eso qué importante es cuando nuestro espíritu embona con el Espíritu de Dios y llegamos a pensar de la misma manera. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿sabes una cosa? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, lo que Él dice yo lo hago, lo que Él piensa es mi pensamiento, lo que Él decide yo lo hago. ¿Por qué? Porque no vivo ya yo, ya dejé de pensar por mí, ahora Él me gobierna. Por eso qué importante es tener un mismo espíritu. El salmista lo había entendido y decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres tu buen espíritu me guíe a tierra. Quiero terminar con Juan 19:30. Con eso termino. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre era una combinación de especies que producían adormecimiento. Si mal no recuerdo, se llama vodka. Puedo equivocarme en el nombre, pero creo que se llama vodka, no vodka, vodka. La bebida era una especie, era una combinación de especies que al tomarla, al beberla, producía un adormecimiento. Jesús no la quiso tomar. Dice que el soldado se la puso en sus labios, pero él no quiso. Y él dijo:
consumado es. Se acabó. He terminado la obra que me diste. Lo he hecho. Era tu deseo que yo muriera. Lo hice. Era tu deseo que yo muriera. Ahí va, iglesia. Es el deseo de Dios que usted y yo muramos creyendo en Él. Quiero que me escuche lo que voy a decir, porque quiero terminar con esto. Dios quiere que usted y yo terminemos nuestros días en esta tierra creyendo en Él, y que podamos decirle: Señor, consumado es. Porque cuando yo le diga consumado es, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos me va a asegurar la vida eterna para mi vida, porque tengo vida eterna. Porque en esta vida su Espíritu me guió a todo lo bueno. Tuve el Espíritu de Cristo para seguir y hacer todo lo que Él me pidió. Por lo tanto, me espera la vida eterna. Amada iglesia, si no tenemos el Espíritu de Cristo, y al hablar del Espíritu estoy hablando de convicciones, de una misma visión, como iglesia no llegaremos a ningún lugar. Si usted no piensa como Cristo, no va a llegar a ningún lugar. La única manera de llegar a un lugar es teniendo el mismo Espíritu. Así es que ojalá y esta mañana tengamos convicciones profundas en nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Estoy aquí, desesperado por ti. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre. Con un corazón sediento. Ayúdanos. Sí, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Con un corazón sediento, esperaré de ti. Cuando tu gloria, cuando tu gloria desciende un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Señor. Esperamos por ti. Ven, ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Iglesia, ojitos cerrados, por favor, porque quiero decirle algo. Cuando la convicción, la mente de Cristo está en nosotros, empezamos a vivir la vida cristiana. Dejamos de decir: bueno, yo sé que está mal lo que hago, pero bueno, pues todos lo hacen. Dejamos esas cosas. Cuando el Espíritu y la mente de Cristo están en nosotros, dejamos de ver nuestras propias condiciones. Cuando tenemos la mente de Cristo, no dividimos, unimos. Cuando tenemos la mente de Cristo, dejamos de ser tan cuestionadores en muchas cosas y nos enfocamos en hacer la obra de Dios.
Cuando como iglesia tenemos la misma visión del pastor, usted siempre va a estar dispuesta a apoyar. Y no pondrá miles de pretextos por qué no lo hace. No saldrá con las cosas de que es que no sé qué le hacen al dinero, es que no se lo merece, es que yo la verdad nomás voy a la iglesia por ir porque no hay otro lugar, pero cuando se abra otra iglesia yo me voy a cambiar. O quizás pueda que usted al terminar este culto se va a otra congregación a seguir otro culto, porque está por definirse en cuál congregación se queda. Esas son cosas que nos hace saber que no tenemos el mismo espíritu. No busque una congregación donde le hagan sentir bien. Busque una congregación donde usted crezca, donde sea confrontado aún con sus actitudes y donde Dios hable a su corazón. Cuando tenemos la mente de Cristo, haremos todo por seguir caminando y avanzando en el reino de Dios. Señor, únenos a tu espíritu. Permite que la iglesia, porque no puedo olvidar, Señor, lo que dice tu palabra. Y el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que deberían de ser salvos, aquellos que tenían la convicción para hacer crecer lo que tú llamaste a crecer. Sé que en este lugar esta mañana hay personas que tienen mi espíritu, que tienen la misma visión, el mismo anhelo y la misma pasión. Gracias por cada uno de ellos. Aquellos, Señor, que aún dudan, tú debes de tratar con ellos, porque yo no los puedo convencer de nada, pero solo eres tú. Pero aquellos, Señor, que están comprometidos con este llamado, síguelos ayudando y bendiciendo, dándoles las fuerzas y multiplicándoles las fuerzas para seguir haciendo tu obra, la obra que nos encargaste, porque tú sabes que yo solo no puedo. Trajiste a toda esta gente para ayudarnos a extender tu reino. Yo te pido que los bendigas, que los ayudes, y que siempre la iglesia nunca se deje guiar por rumores. Yo te pido que nos conozcan, Señor, que la iglesia se dé la oportunidad de conocer nuestro espíritu, nuestro corazón, y que jamás se dejen guiar por rumores. Que conozca nuestro corazón, Padre. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre del Señor que revele nuestro corazón a la iglesia. Revela nuestro corazón a la iglesia, nuestro sentir, nuestra pasión y nuestro amor. Revélalo a la iglesia, Padre, para que todos podamos ser uno. Hoy oro las palabras de Cristo. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. Señor, te pido que todos seamos uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Así que la iglesia, la congregación, seamos uno para alcanzar lo que tú nos has llamado a hacer, para no dejar trabajos pendientes en esta tierra, sino hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Que toda encomienda sea realizada, todo proyecto sea llevado a cabo, que nada que el cielo ha designado para este lugar se quede en el tintero, que todo sea llevado y ejecutado, Señor, de acuerdo a tus planes y tus propósitos. Por eso te pido que un mismo espíritu venga sobre toda la iglesia, para poder cumplir tus planes y tus propósitos que tú nos has dado como iglesia, como congregación. Señor, revela nuestro corazón a la iglesia, revela nuestro corazón al pueblo, revela nuestro sentir a la iglesia, Padre. Aquí está nuestro corazón, Señor, para decirte que el mayor anhelo de nuestra vida es
extender tu precioso reino y hacer tu obra como tú nos has llamado a hacerla. Iglesia, te bendigo. Pero aparte de bendecirte, quiero decirte y pedirle al Señor que ponga mi espíritu también en tu vida. La manera de pensar, la pasión, el deseo por Dios y por su reino. Los proyectos que hay en mi cabeza y que sé que Dios los ha puesto, que los ponga en ti, para que puedas ver a través de la visión que Dios nos ha dado lo que Dios quiere que logremos y alcancemos. Hoy le pido al Señor que así como lo hizo con Moisés, también pon, Señor, mi espíritu en la iglesia. Y no estoy hablando de algo religioso ni de algo equivocado. Hablo de mi manera de pensar, hablo de mi pasión y mi anhelo por el Señor. Yo quiero que eso sea puesto en la iglesia, en los congregantes esta mañana, y que a partir de este momento sea un parteaguas en la iglesia, porque todos iremos hacia el mismo rumbo, con el mismo objetivo de lo que Dios nos ha hablado. Amada iglesia, te bendigo en el nombre del Señor y te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de nuestro pastor y mi bendición como pastor de esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Que el Señor bendiga, amada iglesia, sus vidas.